Agosto. Miércoles 11:11. Junta tus manos al centro del pecho y mantén esta visión numérica. 9 y 2 son 11 en un día infinito de mes 8, 2018-11. Antenaje de conocimiento. Vuélvete un toroide para enlazar tu conocimiento desde arriba, desde lo que nos han dejado los maestros, su conocimiento, para traerlo a este día, en esta hora. Deja que baje la energía, que aterrice. Y este día vuélvete con la mente de un principiante. Todos sabemos y al mismo tiempo ignoramos. Mantén tu presencia en este ahora. Y este nombre lo vas a escuchar continuamente. Es una enseñanza. Es un maestro. Este maestro dice: escucha. Ahora se explica el yoga. Pon atención. Y los maestros transmitían la información oral. Por eso, escucha. Ahora se explica el yoga. Abre la mente. Siéntate. Mantén tu espalda alineada con el universo, arraiga. Una mente abierta permite que todo fluya, que todo entre, porque no se queda ahí, se tiene que compartir. Permítete sentir el cuerpo, la mente, la vida, la experiencia. Este concepto es el concepto del yoga. Suprimir las fluctuaciones de la mente. Así que vamos a dar inicio. In Lakesh, tú eres otro yo. Y yo soy otro tú. Así que con este vínculo de comunicación oral, de corazón, te compartimos la enseñanza de este día. Namaste. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos este día, pues ya dije el número, está bien hermoso. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este programa de Yoga Ludus. De entrada empezamos súper bien, gracias a que todo se ha acomodado como tiene que ser. Entonces me gustó la entrada desde ayer que estuve preparando esto, porque tengo que mantener la euforia de un fin de semana agitado. Entonces me dediqué a respirar y a calmar la mente. Y entonces vamos a dar las gracias a Iván, que está en la producción de Sportiva TV, y bueno, a las condiciones que hacen posibles que estemos aquí.
Les voy a presentar gratamente a nuestra invitada de honor y ya saben que en este programa lo que hacemos se comparte, son experiencias, técnicas, métodos, proyectos, iniciativas, creaciones, todo lo que tenga que ver de veras con profundizar en la práctica del yoga, su conocimiento, su camino, el entendimiento y aparte de todo, amar cada vez los ámbitos del yoga. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Susana Verónica Pacheco Rubio, que yo la conozco como Susana Pacheco. Bienvenida, buenos días. Gracias. Seas bienvenida a este programa y que en el ámbito del yoga todo el mundo la conocemos como Susana Pacheco. Bienvenida, Susana. Gracias, Emilia. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Pues miren, está bien lindo el tema porque el tema del programa se llama la filosofía del yoga en práctica. Y si algo les quisiera yo compartir en este camino de la práctica es que ella es una experta, así la considero yo, no es una vez que yo he estado con ella. Han sido varias y aproximadamente entre 60 y 70 alumnos en el centro budista podrían confirmar que ella es experta en el manejo de la filosofía de Patanjali. Eres experta en eso. Fan nada más. Fan nada más. Muy bien. Patanjali. Entonces, pues bueno, les voy a compartir, miren, es bien bonito lo que vamos a hacer hoy, que realmente yo salgo fuera de foco y van, ahí toda la información la va a dar Susana, y entonces va a ser bien agradable lo que vamos a aprender hoy. En la primera parte, la introducción, bueno, pues ustedes vieron un nombre ahí que aparece, es medio extraño y medio raro, pero después de que lo escuchas continuamente se vuelve de verdad como una información que te va a traer, además de eso, la inquietud de leer acerca de este filósofo. Y entonces yo les quiero, bueno, pues comentar y presumir que a Susana, bueno, tiene esta información y, bueno, ella me envía su semblanza y la voy a resumir en 3 partes bien sencillas, ¿no? Empiezas en un centro cultural. Luego le salen muchas preguntas y le brinca, como todos, nos vamos a buscar, ¿no?, la verdad de las cosas y empezamos con la inquietud de transitar en caminos y en tapetes y en maestros y en sala. Te vas a la formación de Kundalini. Sí. Y luego conoce a las maestras de Iyengar, bueno, a Yanada Kini, y conoce a la maestra famosa Erta Rock. Amorosa, ¿no? maestra. Y entonces te quedas estacionada en el método Iyengar. Es experta en unas clases preciosas, pero surge la respuesta a tus preguntas con encontrar en la lectura a Patanjali todo lo que estabas buscando. Fíjate que cuando yo empiezo a practicar yoga, en realidad fue una situación intuitiva la que me llevó al yoga. Es como quería conocer. Yo para entonces hacía meditación zazen, ya tenía varios años haciendo zazen. Y cuando llego a este centro de cultura a hacer yoga, pues resulta que me surgen preguntas como nos pone una inversión la maestra, nos pone en Sarvangasana, conocen esta postura donde te inviertes y te apoyas sobre los hombros, y yo le pregunto que si eso se podía hacer en periodo menstrual. Yo nunca había hecho yoga. ¿Por qué me hago esa pregunta? No lo sé, pero se la hago a ella y veo que ella no tiene información para responderme, y entonces esta primer pregunta me lleva a buscar información, me lleva a buscar otras clases, otros estilos de yoga, y llego a Kundalini. Después de Kundalini llego con Herta y descubro que no sé nada del yoga y que mi pregunta no era la más importante, pero creo que fue como la primera cosa que me acercó a buscar más. Gracias a acercarme al Iyengar, cosa que estoy enormemente agradecida con mi maestra Herta, es que yo conozco a Patanjali, porque Vikas Iyengar, que es el autor de este método, pues su regente filosófico es Patanjali. Entonces parte de la formación es conocer a Patanjali. Yo lo conocí, tuve un muy buen maestro que nos acercó a ello, que es Sashi, ¿no? Un gran maestro que nos guió hacia conocer a Patanjali.
Y conociendo a Patanjali es que entonces sí empiezan mis preguntas. Okay. ¿No? Ahí empiezan no las preguntas técnicas sobre las posturas, sino las preguntas sobre cómo lidiar con las situaciones adversas día a día, cómo lidiar con los estados mentales adversos día a día, cómo lidiar con el dolor, con la tristeza, con el autosabotaje. Entonces me doy cuenta que Patanjali, yo estudié psicología, cuando empiezo a leer a Patanjali me sorprende enormemente que es psicología pura. Claro, por supuesto. Y entonces me doy cuenta que Patanjali es un gran labrador, trabajador de la mente, ¿sí? Entonces tú decías algo, tú empezaste diciendo, lo dice Patanjali, ¿no? Patanjali hace un libro que se llama Los Yoga Sutras, que está dividido en 4 capítulos, y cada capítulo tiene un nivel de profundidad. Y este libro comienza ahora aquí es la explicación del yoga. No es para después, no es para cuando estés más listo, no es para cuando sufras más o estés más contento, no es para mañana, es justo hoy, ahora, en este momento. ¿Estás cocinando? Ahora viene la práctica del yoga. ¿Estás sufriendo con tu hijo o tu relación? Ahora viene la enseñanza del yoga. ¿Estás muy contenta? Ahora viene la enseñanza del yoga. ¿Tú estás enseñando o transmitiendo a través de tu programa algo? Ahora está la enseñanza del yoga, ¿no? Justo ahora. Y Patanjali dice que el yoga, la práctica del yoga es desidentificarte, parar las fluctuaciones de la mente. ¿Cómo lo podríamos poner en palabras sencillas? Que todas aquellas cosas con las que tú te has identificado y que crees que eres tú, yo soy enojona, yo solo hago las cosas así, a mí me tocó venir de esta familia, yo solo escojo este tipo de parejas, tener todas estas concepciones de uno mismo o del mundo nos hacen vivir el mundo de cierta forma. Y lo que propone Patanjali es que paremos todas esas identificaciones para poder descubrir tu esencia y tu alma y vivir desde la esencia y desde el alma la vida. Entonces, el primer trabajo es darte cuenta que todas esas son identificaciones y que las puedes parar. Patanjali además hace una cosa muy bonita, es muy metódico. Dice, a ver, para todas estas identificaciones, pero no solo te dice páralo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros amigos nos dicen, bueno, ya, deja esa pareja? Sí, pero ¿cómo? Si estoy atorada. O te dicen, ya, deja de sufrir, no hagas tanto drama, pero sí, pero ¿cómo? Y Patanjali nos dice, para estas identificaciones y te dice cómo. Una, sigue una serie de cosas y de comportamientos que te van a hacer mejor. No agredas a los demás, no ejerzas violencia, ¿no? Si nosotros dejáramos de ejercer violencia, piénsate en el tráfico, y si el que va pasando no te pita con el claxon, ya tienes un mejor día. Sí, claro. No ejercer violencia, decir la verdad, son ciertos principios que hacen que tu vida sea mejor. Entonces, él da un camino muy claro por dónde parar estas identificaciones que te generan sufrimiento. Ten una actitud de limpieza en tu vida, desde tener un lugar tan bonito como este lugar con sus flores, tu ropa azul, mirarte así con esta belleza inspira a estar mejor. Esa es una parte de la limpieza, pero hay otra parte que Patanjali te invita a otra limpieza, tu limpieza mental. Claro. Hoy tuviste un día difícil, te sientas antes de terminar el día y sueltas tu dificultad con tu pareja, tu jefe, el que se te atravesó en el coche, tus sentimientos no fáciles, los vas limpiando, tus pensamientos no fáciles, y te vas a la cama sin esto. Entonces, Patanjali nos invita a tener una actitud constante de limpieza, ¿sí? Saucha, le llaman en sánscrito, saucha, ¿no? Tener una actitud de autoestudio. Algo que hace el yoga al que nos invita Patanjali es desarrollar una gran capacidad de autorreflexión, de darnos cuenta, ¿sí? Hoy le contesto de cierta forma a mi hijo y eso me devuelve una respuesta. En lugar de regresar otra respuesta reactiva, me detengo, reflexiono qué pasó y hago un espacio entre lo que está sucediendo y lo que quiero responder para dar una respuesta desde el corazón, desde un lugar más luminoso. Y entonces esto lo permite el autoestudio y la reflexión. Patanjali nos invita a que nos estemos revisando a nosotros mismos, que recurramos a textos mucho más antiguos, que nos dan luz sobre cómo trabajar con nuestra mente, con nuestras emociones, cómo acercarnos al espíritu, ¿no? Entonces te da una serie de rutas
por las cuales tú puedes trabajar en ti misma. Y entonces me parece tan amoroso que te digan, oye, mira, puedes hacer esto, y además te dicen cómo, claro, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a compartir el yoga, te soy sincera, yo me meto mucho más, y por parte de la inexperiencia y del nervio de dar clase, los que son maestros de yoga saben qué significa claro. eso, Ajá. porque si no saben, cuando somos maestros de yoga entramos en un asunto de dar lo mejor que podamos, porque es un servicio, por supuesto, donde estés. En una sala de yoga, quienes tienen la hermosa labor de dar yoga en prisiones, o la amorosa labor de ir con gente de pueblos indígenas, o estar dando una clase en Polanco o en Las Lomas o en Iztapalapa. El yoga es un servicio, claro, y es un servicio para hacer este trabajo de limpiar la mente y de poder vivir desde una mente mucho más pacífica, de estar contento contigo, de tener un trabajo amoroso y de respeto hacia ti mismo, y eso emanarlo y compartirlo con los demás. Entonces, cuando yo empecé con esta parte mucho más técnica de si la postura estaba bien hecha o no. Y cuando yo me doy cuenta y hago un proceso de autoestudio y de reflexión, me doy cuenta que en realidad yo me engancho con el yoga como muchos de ustedes y como muchos maestros, porque el yoga me salvaba el día a día. Sí, claro. O sea, yo hacía yoga y me permitía seguir viviendo y estar contenta y salir feliz y sentirme conectada con algo más y conmigo de una mejor forma. Entonces, cuando me doy cuenta que eso es en realidad lo que me aportaba el yoga, y sigo estudiando a Patanjali, yo me doy cuenta, claro, es que este es el camino. El camino sí es trabajar con el cuerpo, pero desde el cuerpo hacia la mente, que es, en realidad Patanjali es un trabajo con la mente, no con el cuerpo. El trabajo que Patanjali propone no es un trabajo de asanas, así es, ¿no? Es un trabajo con la mente. Y bueno, Patanjali dirige este texto hermoso hacia grandes practicantes de yoga. Y te digo, cuando yo empecé a leerlo, dije, bueno, la gente de a pie y la que no practica yoga cabe en todo lo que Patanjali invita. Patanjali dice, hay 9 cosas que te generan sufrimiento y que impiden que tú tengas una buena práctica de yoga. Entonces yo diría, hay 9 cosas, traduciendo a mi propia forma Patanjali, hay 9 cosas que como humanidad nos impiden estar felices y estar en la vida de una manera plena. La enfermedad. Empieza la primera. La enfermedad, ¿no? Sí, claro. ¿Quién estando enfermo puede gozar la vida? ¿Quién que tiene lupus, fibromialgia, esclerodermia, cáncer, puede decir que puede disfrutar fácilmente la vida y cumplir su misión en la vida? Sí, sí se puede, pero es un proceso de trabajo y de autoobservación mucho mayor. Entonces Patanjali dice, una de las primeras cosas que impiden tu práctica y tu desarrollo espiritual es la enfermedad, ¿sí? Otra, la segunda, y ahí yo creo que todos cabemos, es construir cosas y no mantenerlas. Hoy hago un trabajo, ya está más o menos bonito y luego lo suelto. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas y no mantenemos el esfuerzo inicial? Otra es tener una mente que está constantemente divagando, vamos para allá, vamos para acá. Tenemos que hacer una tarea, una labor, empezamos, voy a contestar el teléfono, veo mi Face, me voy a contestar el WhatsApp, me muevo hacia la cocina a comer algo. Esta mente que está brincando de un lado a otro, que no nos permite estar enfocados y lograr lo que queremos. Patanjali dice, esta mente que está brincando de un lado a otro y que se vuelve perezosa, impide que tú tengas una vida feliz. Porque una vida feliz y una vida plena requieren disciplina y requiere enfoque. Yo quiero, no sé, tener una casa y eso me va a dar cierto bienestar, pero si estoy yendo de un lado a otro, si gasto mi dinero, si no planeo, eso no va a llegar. Claro. ¿Sí? Entonces Patanjali dice, esta mente que brinca de un lado a otro, no tiene sus objetivos. Sí. No es para un practicante de yoga, es para ti, para mí, para el que va en el taxi. ¿Me explico? Sí. Todos los que padezcan enfermedad se les dificulta la vida, no es solo para los practicantes de yoga. Entonces, digo, me parece que cuando Patanjali señala estos obstáculos, que son 9, se los voy a dejar en 3. Estos obstáculos es, mira lo que te impide, pero ¿qué crees? Además de que ya te los mostré, te voy a decir
¿Cómo los trabajas? Es que eso es fabuloso. Sí, claro. Patanjali. Sí. ¿Y cómo los vas a trabajar? Pues una forma de trabajarlas, dice él, es desarrollando una actitud compasiva, amorosa, indiferente ante el fracaso, el placer. Si tú desarrollas estas cualidades, la enfermedad, esta mente que divaga, esta mente que no es capaz o este carácter que no es capaz de sostener un trabajo realizado, va a detenerse, va a concentrarse y va a obtener sus objetivos. Es decir, trabajando con las emociones. Entonces, una parte, Patanjali se va hacia lo emocional. Trabajar con la compasión implica observarte a ti mismo y que si pasa el del coche y se como mete, hoy. ¿no? Como hoy. Ajá, sí. ¿Desde dónde tú respondes? Desde el lugar compasivo de él bien estresado. No sabemos cómo pasó el día de ayer, no sabemos si tiene un hijo enfermo, no sabemos si viene en un estado de enfermedad, no sabemos cómo está su vida que se le hizo tardísimo y se está metiendo en la fila. No sabemos por qué tiene una mente que cree que es mejor y es más listo si se mete en la fila que se hace fila, ¿no? Claro. Y entender con compasión eso y dejarlo pasar. Y no llevarte a este sujeto en tu cabeza enojado el resto de las 2, 3 horas, 5 mientras llegas a tu trayecto o el resto del día porque alguien se te metió. Requiere mucho trabajo personal de observación y de observar lo que siento y mi respuesta a lo que siento. La actitud de amistad, sobre todo en nuestro país, me parece que desarrollar una actitud de amistad es una cosa bastante compleja, con cosas muy difíciles que nos están pasando. Si asaltan a alguien, si alguien pierde la vida, están pasando cosas muy fuertes. Sí, claro. ¿Cómo desarrollo una actitud de amistad frente a todo ese sufrimiento? Una parte es desarrollar una actitud amistosa frente a la víctima de cierta situación, ¿no? Apoyando ciertos proyectos, favoreciendo la vida de ciertas comunidades, pero también desarrollando una actitud de comprensión frente al agresor. Y eso es una cosa bien difícil. No quiero decir permisiva y permitir que sucedan las agresiones, sino de comprensión y de buscar otros mecanismos que incluyan la compasión para detener estas agresiones. Entonces, cuando tú hablas de amistad, me parece que no es un término del New Age, ni fácil, ni cursi, es de veras, siéntate a pensar y a reflexionar qué es desarrollar un estado de amistad frente a personas realmente violentas y adversas para la comunidad, para tu vida, ¿no? A lo mejor una actitud de amistad podría ser alejarme de un ámbito tóxico, ¿sí? Porque entonces eso no le permite al otro seguir agrediendo y seguir generando un karma que le es nocivo a él y a mí. Si tengo una relación amorosa donde sufro maltrato, una actitud amistosa podría ser quitarme de ahí, amistosa hacia mí y amistosa hacia él. Claro. Me retiro. Y entonces también va a ser amistosa para todo el entorno familiar al que le genera sufrimiento. Entonces es como vas poniendo estas invitaciones de Patanjali en tu vida actual, ¿sí? La indiferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? Hoy yo puedo estar aquí y decir, ay, me invitaron a un programa, soy grandiosa, ¿no? Y al rato pasar por algún lado y que nadie me vea y entonces sufrir terrible. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo poner a mi persona en un lugar de equilibrio donde ni sufra porque hoy sí o me haga enorme porque hoy sí me vieron, hoy me halagaron, lo tomo, lo aprecio, lo integro, pero lo suelto y lo dejo ir, ¿no? En esto que te decía de la limpieza que Patanjali también nos invita. Y que cuando me va mal y no me salió linda mi presentación, mi clase no fue la mejor, mi cena no quedó lo mejor que yo quería, no llegaron los meseros, no quedó la comida y la gente no estuvo a gusto, también soltarlo con compasión, ¿no? Sí. No tiene que ver con que llegues a ser un gran yogi. Patanjali no es, me parece, hoy día para los yogis de cueva o los yogis, no hay yogis de cueva hoy día. Sí. ¿No? Sí, no habemos yogis que practiquemos en una cueva 8, 10, 12 horas, ¿no? Habrá gente que sí tenga su vida totalmente dedicada al yoga,
pero tampoco tienen 8 horas de práctica, ¿no? O 12. Entonces, me parece que la riqueza de Patanjali es esta. Ahora, como tú lo mencionabas al inicio, Patanjali inicia, y ahora aquí la enseñanza del yoga. Este texto maravilloso está escrito en pequeños versículos, pequeños, muy, muy pequeños, porque el conocimiento se transmitía de maestro a discípulo. Tenían la gran ventaja de tener gurús. No son oraciones, muchas de estas traducciones no son oraciones fáciles de entender. Gracias a muchos maestros como V.K.S. Iyengar tenemos interpretaciones muy hermosas y muy inspiradoras de estas pequeñas oraciones que hace Patanjali. Pero en general no es un texto fácil de leer. Han hecho traducciones más accesibles, y creo que hay que buscar el texto adecuado para ti, irte a buscar una librería, buscar los Yoga Sutras, leer los sutras y ver cuál tú alcanzas a comprender y cuál en su traducción tú dices sí la entiendo. Cuando a algunos alumnos les he compartido esto, igual que tú, dicen quiero saber de Patanjali, en mi inexperiencia, te digo al inicio, pues yo les ofrecí el de V.K.S. Iyengar, ¿no? Y me decían, no entendí nada, ¿no? Porque pues sí es un texto un poco más profundo, su interpretación es bastante profunda. Y entonces empecé a investigar, a indagar. Tengo muchas traducciones de Patanjali en casa, muchas desde la que venden en tiendas de servicio, ¿sí? Que son muy accesibles. Yo los invitaría a que empezaran por ahí. Sí, porque sí los hay en tiendas de servicio, sí, ¿no? De autoservicio. Y entonces puedes empezar por ahí para que esta sabiduría de este hermoso sabio pueda ir penetrando tu vida y pueda inspirar tu vida cotidianamente. Algo que durante muchos años, sobre todo en mis primeros años de práctica, me sostuvo, era que yo tenía el libro al lado de mi lugar de meditación y de práctica, abría así, literal, sí, como mágicamente, abría el texto, leía y hacía mi práctica pidiéndole a algo más grande que yo que me ayudara a entender cómo era eso en mi vida. Claro. ¿No? En mi vida cotidiana, en mi relación con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mi hijo. ¿Cómo era eso? Y creo que si tú te abres a poder comprender, la comprensión llega y los maestros llegan. Como tú dices, vas a un lado, vas a otro, los maestros llegan y la comprensión llega, ¿sí? Entonces esa sería mi invitación. Una es que se acerquen a estos maestros. El método Iyengar, sobre todo en el método Iyengar, nuestra base filosófica es Patanjali, pero acércate a los textos y ve qué te pueden decir los textos. Y eso sí, es estudiar, esto que Patanjali mismo dice, autoestudio, el fervor de la práctica, dice Patanjali, para que tú puedas desidentificarte con todas las cosas que te generan sufrimiento. Necesitas practicar. Por ejemplo, Patanjali también nos invita, cuando tú quieres cambiar algo, hay dos cosas o dos métodos por los cuales quieres estudiar o cambiar algo. O estudias el origen de eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo actitudes violentas, estudio el origen de eso, las psicoterapias ayudan para eso, por ejemplo, ¿no? Saber por qué yo soy violenta o irascible. O, dice Patanjali, haz lo contrario a lo que haces. Psicología pura. Entonces, si soy violenta, entonces mi trabajo ahora será ser amable, ser más controlada, tener más autocontrol, y ahí va a estar mi trabajo. ¿Sí? Ahí va a estar mi trabajo. Entonces, te digo, me parece que es psicología pura, porque a quién no le ayudaría desarrollar cualquiera de estas dos. Te lo pongo de nuevo, escojo constantemente parejas alcohólicas o maltratadoras. Puedo irme a ver por qué escojo estas parejas, ir a revisarlo en una terapia, ¿no? O cada vez que veo este patrón, alejarme de este patrón, ¿sí?
Si estoy eligiendo una pareja en un bar, pues seguramente le gusta el alcohol. Entonces tengo que alejarme de esos ámbitos, ¿sí? Y entonces Patanjali da todas estas herramientas para trabajar con la mente, ¿sí? No para trabajar con la mente de manera que la veamos como un enemigo, porque no lo es. Patanjali no pone a la mente ni al ego como un enemigo. Patanjali dice que la mente es un instrumento entre mi conciencia individual y la gran conciencia, y la mente permite, es un vínculo, un puente entre mi conciencia individual, mi ser individual y el gran ser. Entonces no es un instrumento que hay que quitar, es un instrumento que hay que pulir. Y todo el trabajo de Patanjali es para pulir esta mente, para hacer una mente amorosa, compasiva, indiferente al dolor, al placer, una mente que es capaz de mantenerse en el esfuerzo, una mente que es capaz de descubrir las causas de su enfermedad e ir evitándola. Entonces ese es el trabajo de Patanjali, hacer una mente mucho más pulida, una mente que pueda permitir el paso de la luz de tu alma hacia el exterior. Pero tiene que ser una mente muy trabajada. Una mente que dice de sí misma, soy poca cosa, qué triste estoy, no es una mente que va a permitir que la luz de tu alma emane hacia afuera. No hay manera, tu alma va a estar atrapada en esta mente. Y diríamos que ese es el trabajo y esa es la belleza de Patanjali, ¿no? Trato de transmitirlo tanto como puedo en las clases, porque creo en realidad que ese fue y ha sido la gran ancla en mi práctica de yoga y el gran faro en mi práctica de yoga, lo que me ha permitido estar donde estoy emocionalmente hoy, estar donde estoy mentalmente hoy, que te puedo contar, hace 15, 20 años yo podría decir que yo estaba destinada a sufrir, ¿no? Conozco el yoga y hoy puedo decir qué buena vida, qué agradecida con el universo porque estoy viva, y se lo debo al yoga, principalmente, ¿no? Entonces esta es pues la aportación, la belleza de Patanjali, ¿no? Trabajar con la mente. Perfecto. Acaba de contestarme todas las preguntas que le iba a hacer a Susana. Entonces, llegamos al primer apartado. Entonces, como ya lo dijiste todo, por eso era la intervención primaria, ¿no? Escuchen, ahora se explica el yoga. Por eso. Porque en esta parte es bien interesante como ella nos hace mención, y las preguntas a las que yo te iba a hacer las acabas de contestar de manera fluida. O sea, ¿por qué integrar, ¿no?, a este sabio y la enseñanza a la práctica? ¿Por qué no llevar en tu experiencia qué lograr de esta sabiduría hacia el servicio que yo quiero hacer, integrándolo primero a la experiencia? Y obviamente, bueno, yo tenía algunos cuestionamientos que ya los terminaste de contestar, y entonces, pero hay algo, permíteme, hay algo que me quedó así. ¿Por qué hacer este vínculo, tú como maestra, de vincular lo que Patanjali dice hacia el practicante en el momento de estar así como con todas las fotos? ¿Qué de tu experiencia te ha arrojado, ¿no? ¿Algún cambio en tus alumnos que tienes, ¿no? ¿Cómo lo de alguna manera vas como llevando la sistematización y el proceso de la práctica? ¿Y en cuánto tiempo tú consideras y crees que esto te está dando a ti un resultado así óptimo, que tú lo ves y dices, wow? Que sí lo sé, yo sí lo sé. Si no estuvieras aquí sentada, yo dije, ella es la que lo maneja. Fíjate que yo creo que no hay un tiempo establecido, porque he tenido alumnos de primera clase de nunca han hecho yoga en su vida y hacen clic en la primera, y de veras un clic en la primera de agarraron camino por ahí y entendieron y empezaron a trabajar en ellos.
Y hay gente que puede tener 2 o 3 años y tienen un trabajo arduo y van teniendo avances constantes, pero pausados. Creo que depende mucho del terreno que es tu mente para que esta semilla florezca. ¿Sí? Hay terrenos mucho más fértiles, hay terrenos en los que hay más aridez y hay que trabajar más. Lo que sí te puedo decir es que no importa si el terreno es fértil o árido, si tú plantas esta semilla da flor. Puede ser como un cactus que se florezca en 10 años o en 2. Exacto. ¿No? Pero si tú plantas esta semilla florece invariablemente. Sí puedo ver, en general, bueno, si hablando de esta clase de los domingos de 60 asistentes, sí puedo ver gente en un mes o 2 que están haciéndose cuestionamientos importantes sobre su vida y dándose cuenta que pueden vivir otra vida. Y fíjate que yo les contaba, Patanjali es un maestro que trabaja con la mente, que trabajó para la mente. Y algo que V.K.S. Iyengar hizo que me parece extraordinario es que hizo esta mezcla o esta conjunción entre la práctica física y este trabajo mental de Patanjali. Porque en otras prácticas, no quiero decir que sea mejor o no, simplemente estoy haciendo una descripción característica de este método. En otras prácticas su base filosófica es otra, que también son hermosas, pero no todas las prácticas de yoga tienen este entramado con la filosofía y con filósofos muy antiguos. ¿Sí? Entonces, algo que hizo la gran aportación y la gran belleza, entre muchas otras, de V.K.S. Iyengar es que entretejió en cada una de las posturas el trabajo de Patanjali con la mente. Y entonces puso a jugar estas dos cosas, mente y cuerpo, en la práctica. Me parece increíble y creo que esa es la gran ventaja. Ahora, si pensamos que el trabajo conjunto de cuerpo y mente en la práctica está ocurriendo, claro que los resultados son mucho más rápidos y son resultados mucho más rápidos que si solo trabajas con el cuerpo o si solo trabajas con la mente. Así es. ¿Sí? Sí. Es un trabajo que se potencia, el cuerpo se pone al servicio del trabajo de la mente y la mente se pone al servicio del trabajo energético del cuerpo. Somos un todo, que eso es lo que nos recuerda el yoga, ¿no? Entonces, sí, yo diría que en general 2 o 3 meses la gente se está haciendo cuestionamientos importantes, porque, como te señalaba, algo que Patanjali está invitándonos es a la autorreflexión, y no todos tenemos esta cualidad desarrollada, ¿no? La capacidad de observarte, de reflexionar sobre tus actos o tus pensamientos o tus sentimientos. Es como una educación, digamos, como educarnos hacia esos aspectos y en ir escuchando qué es el yoga, qué partes lo conforman, cuáles son los obstáculos de tu mente, cómo trabajar los obstáculos que tu mente te pone. El estudiante va escuchando y va cuestionándose, Entonces, yo creo, sí, 1 o 2 meses el estudiante ya se está cuestionando. Depende del trabajo previo, pues el resultado será más rápido, súper veloz o un poco más lento. Sí, ¿no? Ahorita acabas de tocar, bueno, desde hace rato tocaste 2 puntos. El primero, me acordé de cuando lo leí en un libro que decía que le preguntaron al Dalai Lama que si consideraba o aprobaba el estado alterado de Osama Bin Laden, ¿no? Y él decía, pues verlo desde el lado compasivo, porque seguramente toda su infancia fue víctima de ser agresivo, ¿no? Entonces, desde esta parte de la compasión que tú estabas comentando, yo me quedo con esa enseñanza desde ese libro, y luego cuando la veo en la parte de la práctica con tu clase, pues es bien sencillo. O sea, bajarla, dices, sí es cierto, es sencillo. Empiezas a hablar de compasión y empiezas a hacer como esta parte, sí, amistosa y ayudar. Y la otra es
en una de tus clases me tocó una señora gordita, nueva, que tú estabas dando la clase por allá, y entonces nos hiciste trabajar en parejas. Ella dice, es por primera vez que yo vengo, ¿trabajas conmigo? ¿No? Cuando tenía a la mejor otra persona. Y le digo, ya había yo visto a otra. Bueno, sí, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, ella tenía el temor, como todas y como todos al principio, de enfrentar su temor a no saber nada y yo mi lado compasivo, porque me pude haber visto a otra que ya tenía buena práctica y dije con ella para profundizar, y entonces cuando pones esa parte sí lo es sencillo, sí podemos hacer como esta parte de la práctica así, ¿no? Aplicarlo. Ella decía, escuché que la maestra, ¿qué dijo? Y tenía su cuaderno. Mira, no escuchó la que tú dijiste, la indicación que dijiste porque íbamos al perro que mira abajo, con el cinturón. Tú dijiste algo y dijo, ella dijo algo. No supo qué dijo, es que lo estoy anotando. No iba a la práctica. Yo creo que ella iba a escuchar, ¿no? El mensaje, y su primer mensaje fue así como, es que soy nueva, yo tengo miedo de hacerlo, ¿no? Entonces, como esta parte entre que nos compartimos el camino de la práctica, quienes estamos ahí contigo aprendiendo o cultivando, ¿no? Esta mente de principiante, y qué me refuerza, qué aprendo, qué me significa o qué quiero profundizar, pues fue así como padre, ¿no? Voltear a ver. Y le digo, ¿no pusiste atención? Y me dijo, sí, pero es que ella dijo algo muy lindo y eso no lo anoté, ¿no? O sea, la enseñanza, así como dices tú, viene dictada, bonita, entremezclada, como dices, entre el maestro Iyengar y lo que Patanjali dice, y es el cuerpo y la mente. Entonces, ella estaba trabajando aquí arriba, no le interesaba cómo lo iba a hacer, al fin que ella me ayuda. Ella andaba acá en el asunto de arriba, ¿no? Eso es muy lindo, y eso te lo pregunto porque habemos personas, o tengo conocidas que de verdad se decepcionan. Me tocaron personas maestras de yoga que no logré tener 30, no logré tener ni siquiera 10, no, este lugar no es para la práctica de yoga, ¿no? Y soltar así como que dices, pues a lo mejor no son los alumnos, somos nosotros, los que no sabemos transmitir el mensaje de algo que puede ser tan sencillo, ¿no? Y tan aplicado y tan fértil, como dices tú, pues ahí aviento la semilla, ¿no? Fíjate que yo creo que hay varias cosas en esto, hay como varios niveles. Una es, yo te contaba, cuando yo empiezo a dar clase, me pongo mucho en la parte técnica, pero cuando me hago una pregunta o hago esta reflexión de qué hizo que yo me quedara en el yoga y empiezo a compartir desde eso que hizo que yo estuviera en el yoga, eso me ancló y hizo una conexión con el ser humano que estaba ahí en la clase, ¿no? Sí. Y mi trabajo en el yoga se volvió un servicio para que así como el yoga me había dado vida a mí, el yoga, yo pudiera ser un canal para que el yoga pudiera ser una herramienta para que ellos tuvieran vida para sí mismos, ¿sí? Tú eres una comunicadora, ¿sí? Y quizá, no sé si así sea, pero quizá tú te diste cuenta que tienes este don de la comunicación, ¿no? Desde estar con distintos maestros, con distintos métodos, viajando, eres una comunicadora, eres un Mercurio, ¿no? Eres Hermes, moviéndose en distintos ámbitos. Cuando tú descubres tu don gracias a la autorreflexión, al autoestudio y lo pones al servicio, la gente conecta contigo. Así es. ¿No? Entonces creo que hay dos niveles. Uno, que el maestro pueda descubrir a través de su propio trabajo qué es lo que lo hace estar en el yoga. Así es. Y entonces desde ahí transmitirlo. Y la otra es trabajar y estudiar. Trabajar y estudiar. Sí, o sea, claro. no hay maestro, yo creo que tú lo sabes. Sí, no hay maestro de yoga, esto es una profesión literal, es una profesión. Completamente, ¿no? De acuerdo. Sí. Entonces lees, estudias, te vas a un curso, te vas a otro, lees, estudias, practicas, lees, estudias, practicas. Y cuando hablo de práctica, no me refiero solo a la práctica de asana, a la práctica de
Quizá estoy teniendo una situación difícil con mi hijo adolescente, pero cómo la resuelvo y la enfrento desde mi ser practicante de yoga y desde las sugerencias que hace Patanjali o desde los lineamientos que Patanjali nos hace, ¿no? Entonces, ¿qué hace que un maestro tenga 10, 20, 30? Creo que es eso, poder ponerse al servicio desde el don que tú tienes. Así es, sí. Pero responsabilizarte de darlo desde un lugar de trabajo personal, es decir, tienes que leer, tienes que formarte, tienes que ir a tus cursos, tienes que sentarte a meditar, tienes que ponerte a trabajar, tienes que comer mejor, tienes que trabajar contigo y solo desde ahí puedes compartirte y conectar con el corazón de los demás. No me imagino yo personalmente enseñando si no es desde la conexión con el otro. ¿Me explico? Entonces, pues creo que es eso. Es este ver nuestras cualidades y ponerlas al servicio. Nosotros encontramos el yoga y entonces lo ponemos al servicio a través del yoga. Otros lo encontraron en el tai chi o siendo taxistas o siendo mamás, ¿no? Y lo que son lo ponen al servicio de su familia o su comunidad, ¿no? Muy bien, pues miren, las fotografías que ustedes estuvieron viendo es el trabajo de Susana Pacheco, ¿no? Y ella nos muestra este referente desde su experiencia personal como maestra y practicante de yoga. Y si ustedes pudieron ver todo el material, la cantidad de alumnos a la que ella atiende ni siquiera es un reto, es con tanta facilidad que yo los invito a que vayan a una práctica de yoga. Además ella, bueno, como muchos también, yo ayer también tuve práctica con cuencos, ¿no? Eso es bien lindo, que te acompañes con esta parte resonadora de un cuenco. Y entonces, de verdad, yo invito a que ustedes se acerquen en estas sesiones con ella. Compártenos dónde estás. Mira, ahora doy pocas clases de grupo. Pocas clases grupales. Estoy en el centro Yoga Iyengar en Lomas de Chapultepec. Doy clases los sábados a las 8:30 de la mañana. Es un centro muy lindo que tiene un montón de aditamentos para trabajar de manera profunda, cuerdas, cinturones, bloques que son los diversos. Que se ven en todas las fotos, bien bonitos. Y los domingos, que es en la clase donde tú y yo nos conocimos, los domingos en el centro budista, 9:30 de la mañana. Es una clase numerosa, hay que llegar temprano para tener un... A las 9 de la mañana, por favor, la clase empieza a 9:30. A las 9:10 ya está llena la sala. Ya puedes llegar 9:20 y no encontrar lugar. Y estas son por el momento mis dos clases grupales. Y doy clases a personas, a familias, la gente que me invita voy y les doy clases de manera individual o a los grupos que ellos forman. Doy talleres habitualmente, como este taller que tú ves, ¿no? Este de los cuencos. Algo que quise desarrollar este año es a través de la práctica restaurativa, una práctica muy suave, trabajar con los centros energéticos. Y vamos con el quinto chakra para este sábado 8 de septiembre de 12 a 3 de la tarde. Entonces trabajamos sonido y práctica suave y desde esta práctica suave vamos entrando en la mente y en la emoción desde una manera amorosa hacia nosotros mismos. Y en este taller revisaremos cómo nos relacionamos con nuestra creatividad, cómo nos relacionamos con nuestra capacidad de expresarnos, de expresar nuestra verdad, de expresar quiénes somos nosotros. Y desde esa expresión aportarle belleza al mundo, a nuestro mundo y al mundo. Y este es un ciclo de talleres, ya pasamos por el primer chakra, segundo, tercero, este es el quinto, nos falta sexto, séptimo. Y lo repetiremos a principios del año que entra de manera un poco más profunda para trabajar con estos centros energéticos. Y así estoy dando habitualmente talleres en el centro budista, dando talleres sobre el uso de props, dando talleres sobre filosofía y asana, diversos talleres que voy subiendo en mi página de Facebook, que estoy solo como Susana Pacheco,
Ahí subo mis eventos, o en la página de Yoga con Corazón, ahí también subimos mis eventos o mis clases, mis talleres. Algo que sí me gusta compartir, porque te digo, me parece que esto es un servicio. Si la gente realmente no puede acercarse porque están desempleados, porque son estudiantes, porque son amas de casa y no tienen un ingreso propio, el dinero no puede ser un impedimento para venir a un taller o acercarse a la paz mental y emocional, ¿no? Entonces, si hay dificultades económicas, si la gente se acerca y me cuenta, siempre hay un espacio, 2, 3, 4, 5 en el taller para gente que realmente no puede pagar esto. Perfecto. ¿No? Pues miren, vamos a hacer 2 cosas. La primera es que Susana nos va a compartir algo bien lindo, y la otra, yo cierro el programa con 2 anuncios, pero primero me gustaría que ella sea la participante y el personaje principal de este programa, y que ustedes escuchen de verdad la hermosa enseñanza que ella nos trae ahora. Y entonces, pues bueno, mantengamos la mente abierta, el corazón así bien compasivo, y de verdad no se pierdan una de sus clases, y mucho me gustaría que vamos a promover lo que ella está haciendo en la página de Yoga Ludus. Y pues ya escucharon, no hay promoción, porque ella lo que quiere es que ustedes se acerquen, ¿no?, a este conocimiento que ella nos comparte. Pues es tuyo, lo que tú quieras compartirles. Miren, les voy a leer este sutra, así se llaman estas pequeñas oraciones que les contaba, de los cuales están conformados los Yoga Sutras. Esta es una traducción bastante metódica y bastante académica de los Yoga Sutras, me gusta esa parte. Y les voy a traducir, les voy a leer justo el que les comentaba sobre el trabajo con las emociones. Se los voy a leer en sánscrito y luego en español. Ahora, este texto, esta ley está escrito en sánscrito, que es un lenguaje bien poderoso. Bueno, se los leo. Sí. Maitri Karuna Mudita Upekshanam Sukha Dukkha Punya Apunya Visasanam Bhavanata Sita Prasadanam. La traducción al español de esta sería: de desarrollar sentimientos de amistad, compasión, alegría e indiferencia respecto a las situaciones felices, dolorosas, meritorias y no meritorias, se consigue la tranquilidad de la mente. Les voy a leer una traducción que hace, una interpretación que hace este autor, y el autor es Emilio García Buendía. En el sutra anterior se habla de practicar o concentrarse en una cosa, y esta cosa o este aspecto es: 1. Concebir sentimientos de amistad hacia situaciones o personas felices. Si yo pienso en Emily, que tiene una buena actitud, que tiene una actitud de compartir, si yo pienso en ella, cuando yo pienso en esta mujer que quiere compartir, que está contenta, eso me traduce a mí un estado de felicidad. Entonces es importante centrarnos y pensar en personas que nos inspiren, personas que nos inviten a sentirnos contentos. Puede ser mi hijo, puede ser el Dalai Lama, personajes que nos inspiren hacia esto. 2. Concebir sentimientos de compasión hacia las cosas, personas o situaciones dolorosas que sufren dolor o aflicción. ¿Cómo puedo desarrollar un sentimiento amoroso frente a un adolescente que está pasando por una situación de cambio hormonal muy intenso? ¿Cómo, como madre, como tía, como hermana, puedo desarrollar una actitud compasiva? Ya no hablemos de situaciones más graves, ¿no? Una actitud compasiva hacia el que perdió un hijo, el que perdió un trabajo, el que perdió una relación importante para él de vida, de pareja. Entonces,
ir desarrollando esta actitud amorosa. Entonces, una, hacia personas que te inspiren. Ya que fortaleciste tu músculo de la compasión y de la amistad, entonces te puedes, ya con ese musculito más fortalecido, irte a buscar a sentir amor y afecto en situaciones más difíciles. Te digo, Patanjali te da el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? 3, concebir sentimientos de alegría o aprobación hacia las cosas, personas o situaciones que merecen nuestra aprobación. Fíjense, entonces, primero, pienso en personas que me alegran. 2, personas en situaciones difíciles. Y 3, personas que se ganan nuestra aprobación porque están haciendo cosas lindas. No lo pone al revés. Ese es el tercero, ¿no? Es a gente que, por ejemplo, alguien que está haciendo una obra de caridad, desarrollas afecto hacia esa persona que hace actos meritorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro amor dependa de que el otro haga bien las cosas o no. Por eso no lo pone en segundo. No es si ella se porta bien, yo la quiero. No. Desarrollamos nuestro músculo primero con gente que está pasando por situaciones difíciles, y ya que está ese músculo fuerte, entonces nos vamos a querer a gente que hace cosas meritorias, buenas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros de repente como mamás es solo si hacen esto te quiero? Entonces es salirnos de ese lugar donde el amor está condicionado, porque es otra vez una fluctuación de la mente, el amor condicionado. Concebir sentimientos de indiferencia hacia las cosas, personas o situaciones que merecen nuestra reprobación como no meritorias, como generadoras de dolor. Entonces, cuando algo genera dolor, ir desarrollando la actitud o la actitud de indiferencia, no es decir, no me importa, es no tengo una respuesta emocional y mental de agresión hacia esa persona que está teniendo una actitud no meritoria. Una actitud no meritoria es que me roben el celular, ¿no? Claro. Y puedo estar muy enojada porque me robaron el celular, y ojalá, a mí me sorprende cuántas cosas en Facebook suceden. Alguien sube que alguien está maltratando a un perro. 800 comentarios diciendo cosas horribles sobre el maltratador del perro. No mejora el mundo. Sí, claro. Entonces, el trabajo del yogi es un trabajo meticuloso de, yo veo ese elemento, me indigna profundamente que estén lastimando a un animal, pero no genero más violencia. Tengo que tener una respuesta neutral frente a esto, donde yo tengo que ver qué mecanismos implemento yo para que esto no suceda, no se vuelva a ver, no siga sucediendo maltrato hacia los animales, pero donde no vuelco más agresión y más violencia hacia las personas que hacen cosas no meritorias. Entonces, este es el gran trabajo, y ahí te puedes ir desmenuzando. Ese sutra lo puedes desmenuzar hasta el infinito. Uno. Más allá. Muy bien. Híjole, qué lindo. Este programa debería de durar 2 horas. Voy a exigir. Muy bien, pues Susana, muchas gracias. Gracias a ti, Emily. Por tan hermosa enseñanza. Y bueno, yo creo que te voy a invitar a la segunda parte. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Muy bien, pues vamos a cerrar el programa de Yoga Ludus, no sin antes invitarlos. Miren, Susana está invitando el 8, Isabel está invitando el 9 a este taller. Un día después el otro, así y los dos tienen que ver con la restauración del cuerpo. Así que atención a este mensaje, porque aquí compartimos lo que hacemos, y a donde ustedes quieran ir, son bienvenidos. Y luego, bueno, pues de parte de nosotras y de nosotros vamos a ir a caminar a Iztac, vamos a ir al bosque, luego nos vamos a ir a la Ermita del Silencio, y luego nos vamos a ir a un temazcal, a la selva yucateca, y nos vamos en avión para ir a la playa. Y luego vamos a ir al temazcal y a recibir el solsticio de invierno, y entonces tenemos para dar, así ustedes quieran incluirse a las opciones, todo es para experimentarnos en vida. Así que vamos a dar las gracias, bueno, a Iván, que nos apoya en la emisión de este programa, y Sportiva TV,
por hacer posible que este programa salga y conozcamos a esta gran maestra llamada Susana Pacheco. Que tengan un hermoso día y bueno, dejamos esta enseñanza, escuchen y aplíquenla en su vida diaria, recreándose con un corazón ligero. Namaste. Namaste. Namastasye Namah